Sí, amados hermanos, qué privilegio de poder manifestar las cosas que Dios nos ha puesto en su palabra, hermanos. Hemos leído varios versículos de la palabra de Dios, que cada versículo nos insta precisamente a tener esa seguridad, esa confianza, a pesar de que el pueblo en ese entonces odiaba al Señor Jesucristo por todo lo que hacía, por sus bondades, por sus misericordias, ese buen pastor que cuidaba sus ovejas. En todo instante, cómo se manifestaba hacia el pueblo, pero aquellas personas que se creían muy buenos, se creían muy santos, siempre lo criticaron y no solamente se conformaron con criticarlo, sino para que haya un complot con todos ellos para deshacerse, digamos así, del Señor. Pero el Señor manifestaba esa gracia, hermanos, toda esa misericordia que nos mostraba y nos daba en todo instante para que veamos precisamente lo que Él hacía y se manifestaba a los suyos. ¿Ah? ¿Qué expresiones hace en todo nuestro Señor Jesucristo? Cuando lo vemos así que hemos leído, como repito, lo que hemos leído en el Evangelio de Juan, sobre todo se manifiesta. El Evangelio de Juan, capítulo 11. ¿Se escucha? Sí, hermano, sí se escucha, hermano. Ah, ya, gracias, porque aquí veo la anfitriona pidió que inicie su video. Bueno, gracias. Entonces decíamos en el Evangelio de Juan que todo se manifiesta el cuidado para las personas, pero el cuidado para su pueblo también, aquellos que habíamos creído en ese sentido. Veamos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan que hemos leído también, verso 45. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 45. Los versículos vamos a leer ahí, que nos dice claramente, verso 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Qué contraste, amados hermanos, de todo esto lo que el Señor había hecho, pero siempre estos gobernantes, todo ese pueblo que me manifiestan, dice, porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Había una propuesta precisamente. Sabían que si seguía el Señor vivo iba a manifestar todo eso, pero es precisamente que les convenía que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Iban a padecer de pecado, precisamente un pecado de muerte. Se manifestaba todo esto, hermanos, que nos he dado aquí en este libro del Evangelio de Juan, manifestando desde el principio, pero todo era conforme a la voluntad de Dios. Todo era lo que Él había manifestado en todo lo que había de hacer
y tener esa seguridad, hermanos, para nosotros. Ahora pasemos al mismo evangelio, lo que hemos leído, el capítulo 17, ¿no? Nos habla también algo para adelantar. Juan 17, capítulo 17, verso 1 y 1 versículos también vamos a dar lectura. Verso 1 nos dice, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús levantando las manos, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me lo diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba y en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Es esto lo que nos manifiesta en estos versículos, hermanos, de este Evangelio de Juan, siempre encargando al Padre a los suyos. Sabía que todo lo que iba a acontecer, sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a ser entregado, sabemos todo esto porque manifestaba todo esto. Y esto es lo que hace una intercesión tan grande hacia el Padre por los suyos. Y eso es lo que tenemos hoy en día, amados hermanos y hermanas, que cuando se manifestaba, dice, ahora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Sabía que había llegado su hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto es, en todo instante glorificó a su Padre. Y esto es lo que ahora nos hace a nosotros manifestar. Verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Había también así un pueblo escogido que habían oído su palabra y han guardado, como dice, han guardado tu palabra. Esto es así que también nosotros guardar esta palabra que tenemos en nuestras manos hoy en día, teniendo esa seguridad, no teniendo ninguna duda, porque el que duda no vale. No sabemos, no dudéis. Esto es lo que nos da la seguridad, hermano. Porque dice el verso 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esa es la seguridad que tenemos hoy en día, sus hijos. Esto es la grandeza manifestando. La recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Tenemos esa seguridad desde el principio, desde Génesis hasta el final. Todo esto es lo que nos da esa seguridad, queridos hermanos, hermanas, de manifestar todo esto. Por eso dice el verso 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Precisamente he sido glorificado. Y este es precisamente lo que recordamos el primer día de la semana, todos esos sufrimientos que hemos escuchado y leído,
todo esto para saber, y ya no estoy en el mundo. Va a expresar todo esto, yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Estamos ahora en este mundo que estamos pasando tantas dificultades, pruebas, el enemigo entorpece, a veces no quiere que nos congreguemos, busca pretexto para que yo no me acerque, para que yo no vaya, para que yo no reúne. Ahora con estos aparatos, estas ventanas, también a veces no, dice, ¿para qué voy a estar mirando ahí? No, no es igual. No, hermanos, de una y otra manera nos fortalece, nos da esto. El Señor provee de una y otra manera para no dejarnos de congregarnos. Como dice la palabra, como para no de congregados, que muchos hacen esto. No, hermanos, a pesar de estas circunstancias, Dios ha visto esto para poder manifestar, como dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, que dice, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esto es, hermanos, tener esa seguridad, esa certeza que Él nos da ese privilegio de reunirnos de una y otra manera. Pero, hermanos, un ánimo es para precisamente compartir todo esto, su palabra, que hemos leído también en Nehemías. Les leía su palabra y salían gozosos, llorando muchos, pero dio porciones para que puedan compartir con sus vecinos, con sus hermanos, para los que no tienen, nos dice Nehemías. Y esto es lo que hace, hermano. Ahora tenemos su palabra tan fija, tenemos cómo comunicarnos y decir todo esto, amados hermanos. Tenemos la lectura de la buena semilla cada día, una reflexión que nos da también, queridos hermanos, para tener esa fortaleza, una reflexión que nos hace pensar también en estos tiempos difíciles, pero para fortalecernos. Y así encontramos lo que el Señor nos da. Y estos soldados que han manifestado este complot contra nuestro Señor Jesucristo. Hace todo esto. Pero no queda ahí las cosas. Se manifiesta, ahora le van a presentar hacia Pilato, lo van a presentar para que este Pilato como representante, con la autoridad máxima, así que todas estas cosas se habían manifestado para darles todo esto. Tenemos este privilegio y esto lo hacían para burlarse. Dice el verso 1 del 18 ya, de este mismo Juan 1:18 nomás, dice el verso 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le había entregar, conocía aquel lugar, pero muchas veces Jesús había reunido con ellos y con sus discípulos. Todo esto se presentaba, manifestando todo esto, pero todo se llegó a su cumplimiento, queridos hermanos. Todo esto, estos soldados que habían manifestado para que ya cuando ella van a buscar en el verso 5 de este 18, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le había de entregar. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué palabras tan fuertes habrá dicho el Señor en ese momento? Que los hizo caer, les hizo caer, ¿ve? Para manifestarle esto. Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué fuerza del Señor con su palabra nomás, hermano. Esto nos hace recordar solamente también con su palabra, cuando Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. ¿A dónde lo pusieron? Ya lo llamó solamente con su palabra, y así también el poder que tenía. Y aquí dice, yo soy, retrocedieron, cayeron a tierra. Qué fuerza con su palabra, con el soplo del Señor. Y así también hizo con Lázaro. ¿A dónde lo pusieron? Ahí está, solamente lo llama, Lázaro, ven fuera. Y esto es lo que hace para con nosotros. Su palabra basta. Hermanos, para preguntarle,
Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús, Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho, yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Esto es, hermano, no perdió ninguno de los que les había acercado a él. Sus discípulos, cada uno de ellos, estos 12 discípulos, se manifestaron en todo. Por eso es que dice, manifestado para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno, pero ahí había uno. Hermanos, todo esto, si hemos creído como estamos creyendo en el Señor Jesucristo, no vamos a tener. Todo esto está manifestando aquellos que me has dado, que me diste, no perdí ninguno. Hemos creído en Él, no estamos perdidos. Estamos ahí en esa oración intercesora que ha hecho el Señor en el capítulo 17. Esto lo manifiesta, hermanos. Yo les he guardado, les he dado tu palabra y la hemos recibido. Tenemos esa seguridad de haber recibido su palabra plenamente. Estemos seguros, porque su palabra es fiel y verdadera. Palabra viva que recibieron, queridos hermanos, que no sé cómo nos da en todo instante. ¿Ah? Pero como nos dice el mismo este evangelio, ahora, en el capítulo 19, siempre manifestando toda esa gloria que nos da. Así que llevaron todo esto precisamente ante Pilato para mostrar, para acusarle todo esto. El verso 1 del 19, del mismo evangelio de Juan. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Miren, más que extremo todo esto. Y los soldados que entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de petar. ¿Qué extremo había llegado esta gente para poder manifestar todo lo que? Entonces Pilato Pilato salió otra vez y les dijo, mira, os he traído fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Se da cuenta Pilato que ningún delito hay en él. Todo lo que le manifestó, como está escrito, ahí está manifestado. Y salió Jesús llevando su corona de espinas y un manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Qué lástima. Pero todo estaba escrito conforme a esa voluntad, queridos hermanos. Y a Jesús lo vistieron con un manto de púrpura y una corona de espinas. Una corona de espinas le ponen, hermanos. Qué cosa tan ridícula para ver, pero para ellos era un gozo, hermano. Para ellos era algo inusable que les manifestaba. Qué expresiones, hermano. Le gritaban, aquí el hombre, con ira. Jefes contestaron, crucifícale, e invocaron sus nuevos motivos de blasfemia, que se hizo a sí mismo hijo de Dios. Les había dicho ser hijo de Dios y para ellos era una blasfemia, pero era lo cierto. Pero esto hizo que el gobernador romano se sintiera más incómodo, pues podría ser que tuviese ante sí no solamente a un rey, sino a Dios. Todo esto también con temor. Pero ¿qué más? El pueblo salía en contra de él. No crucifícale, pero en el fondo sabía bien claro, sabía bien claro que manifestaba solamente, pues podría ser que tuviese ante sí no solo a un rey, sino a Dios. En lo profundo del corazón de estos hombres se da manifiesto, pero no quieren dar su brazo a torcer. Es lo que estamos viendo en el capítulo 19, versos 7 y 8, manifestando. Para darse seguridad invocó su poder, pero Jesús lo puso en su verdadero sitio. Este magistrado pagano
aprendió seguramente por primera vez que la había dado a su autoridad, la tenía no de César, no era autoridad de César como lo pensaba, sino de arriba, una autoridad de arriba. Esto es lo que dice: Dios ha puesto a las autoridades, Dios ha puesto y Dios quita. Lo que pensaba, sino de arriba. Ese es el verso 11. Y cuando leemos en Romanos 13:1, también nos manifiesta la seguridad, hermano. La seguridad cuando dice en Romanos 13:1. A ver, dice Romanos 13:1, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. Esto es lo que se pone precisamente, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Esto es lo que expresaba, Sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. ¿Me entienden? Es esto lo que precisamente en su corazón piensa. Si piensa que no es solamente rey, sino a Dios. Esto es, pero no lo manifiesta. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, que ha descendido del cielo, que Dios es su Padre. Por eso esto es lo que dice mi Padre, que todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, a Él lo hará. Y expresiones manifestadamente, sino que Rey, sino que Dios. Para darse seguridad, invocó su poder para que Jesús lo pusiese en su verdadero sitio. Ese magistrado pagano aprendió seguramente por primera vez quién le había dado esa autoridad. Tal vez en su corazón este hombre se da cuenta, sino por la autoridad que viene de arriba. Hermanos, toda esa autoridad que tenemos, y las autoridades que hoy en día tenemos puesto, en fin, tenemos que obedecerle de una y otra manera, hermanos, porque ha sido puesta de Dios y ellos tendrán que dar cuenta también a nuestro Dios y Padre. ¿Qué expresiones tenemos en este Evangelio, sobre todo en estos capítulos, que nos muestra precisamente hasta el final todo esto, sus alegrías, la encomendación que hace para los suyos? Padre, no te pido que los quites del mundo, no le pide al Padre, sino que los guarde del mal. Tenemos esa seguridad, hermano, tenemos esa seguridad, y esa seguridad nadie nos quita, que hemos puesto nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor, el que nos conduce como ovejas. Es esto, queridos hermanos, para que tengamos esa cualidad en nosotros, esa seguridad en nosotros de que estamos en Él, y por medio de Él encontramos una seguridad tan grande, queridos hermanos. Y si vemos todo esto, cuando Nehemías pone al pueblo y todos llorando, al escuchar la palabra de Dios, esto es, y da porciones. Ahora tenemos pasajes, versículos que lo podemos mostrar a otras personas también. Qué privilegio hoy en día que tenemos ese gozo, esa gratitud. Que el Señor nos siga mostrando verdaderamente su palabra, la seguridad que tenemos en Él, queridos hermanos y hermanas. Así que esto es lo que nos da la seguridad para mantenernos conforme a esa gracia. Así que tenemos este privilegio, lo que hemos leído en Romanos 13:1, puesto que nos da precisamente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien quiera oponerse a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Todo esto se ha puesto Dios mismo, obedecer a las autoridades,
aunque a veces proceden mal contra uno, pero Dios pone las cosas, hermanos, conforme a su gracia. Así que tenemos este privilegio tan grande de nuestro Dios y Padre por medio de su Hijo amado, para que sea conforme a su gracia, hermanos. El Evangelio de Juan, cuánto nos enseña, cuánto nos muestra, y con toda esa seguridad. Por eso es que nos da para que tengamos nosotros la confianza, la certeza de poder manifestar, queridos hermanos. Y aquel fue hecho carne, y ¿qué cosa dice? Y habitó entre nosotros. Ese verbo habitó entre nosotros. Qué privilegio que habitó, mostrando, haciendo bien a todos. Ese fue un buen samaritano que también manifestaba el samaritano, hecho precisamente la gracia. El samaritano, Señor, ese hijo del carpintero que muchos lo criticaban. Ah, ¿quién eres? ¿Eres hijo del carpintero? Ah, qué lástima. Es este hijo del carpintero. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios manifestado en verdad y gracia. Amados hermanos y hermanas, que el Señor nos siga dando precisamente la fuerza necesaria de tener un Salvador, de tener un intercesor que está a la diestra del Padre por interceder por mí, por cada uno de ustedes. Si alguna falla, Él está intercediendo por nosotros, queridos hermanos. Que el Señor nos guarde, bendiga su palabra y sea añadida algo más si hay un momento para hacerlo. Gracias, queridos hermanos, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Anderson. Estimados hermanos y hermanas, creo que todavía nos apremia el tiempo. Quisiéramos seguir escudriñando la palabra del Señor, en la cual nuestro hermano Emilio ha tomado lectura.
en el capítulo 11 de Juan, verso 45. Vemos ahí, en el 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vinieron y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. ¿Qué hizo Jesús? Vemos, si leemos desde el verso 11:1, vamos a ver de cómo Jesús hizo una obra que en antes no se había podido hacer, porque Él era el dueño de nuestras vidas, Él era Dios mismo y Él podía dar vida a los seres humanos. Y vemos dándole vida aquí a Lázaro. Aunque sus hermanas, si leemos todo el capítulo, vamos a encontrar que aún sus hermanas aún no creían lo que el Señor iba a hacer. Le pregunta el Señor Jesús, ¿cuántos días es que había ya? Él había estado muerto, era 4 días. ¿Y qué dice una de sus hermanas? Él hiede ya. Y esto nos viene a la mente, estimados hermanos, de que nosotros, antes de conocer al Señor Jesús, si vemos en Isaías capítulo 1, vamos a encontrar de que nosotros ante la presencia de nuestro Dios somos hinchazón, podrida llaga, y somos personas que no andamos en los designios de Dios, porque éramos hijos de ira, éramos hijos de maldad, pero gracias a Jesucristo, que Él vino a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Él vino a predicar al mundo entero. Él vino a predicar allá en Israel y luego por intermedio de sus discípulos a todos, a todo el mundo. Estimados hermanos, y nosotros éramos muertos igual que Lázaro. Heríamos ya, pero el Señor nos dio vida. Esto es lo que el Señor Jesús hizo. Hay muchos que creyeron en Él. Así como hoy en día se predica la palabra del Señor, pero hay muchos que no creen. No creen. Así como aquí muchos vieron el milagro que hizo levantando a Lázaro del sepulcro, creyeron en Jesucristo. Pero algunos de ellos dicen que no, más bien se fueron y conspiraron contra el Señor, pero era menester que esto acontezca. Porque sin este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, yendo a la cruz, era imposible de que nosotros habíamos alcanzado la salvación, porque nosotros estamos lejos de la ciudadanía de Israel, estamos lejos de nuestro Dios. Pero gracias al Señor que Él dio su vida por nosotros en la cruz. Nuestro hermano Emilio también ha leído donde Pilato ahí le da de latigazos al Señor Jesús. ¿Cuánto sufrió el Señor Jesús por amor a nosotros? Ese castigo nosotros merecíamos porque nosotros hicimos el pecado. Nosotros éramos hijos de ira. Éramos hijos del mal. Eso merecía el fruto de nuestro, así como le dijo el malhechor que estaba a su lado. Nuestros propios hechos ameritan estar aquí. Es por la consecuencia de nuestro pecado. Pero Cristo Jesús llevó hasta la cruz nuestros pecados y nos ha perdonado. Por eso hoy en día se ha leído la palabra del Señor. Él murió por amor a nosotros. Juan 3:16. Ese amor que brotó en el pensamiento del Señor Jesús, que Él vino a sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Y luego Él fue llevado a la cruz y también al sepulcro y luego resucitó. Y ahora, por intermedio de su Espíritu, está en cada corazón de cada creyente, de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, que Él un día vendrá a llevar a sus redimidos. Podemos leer también un versículo más en la palabra del Señor, está en el último libro de
de Lucas. Lucas capítulo 24, verso 44, dice la palabra del Señor. Lucas 24, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Esto tenía que darse cumplimiento, porque si lo leemos de la palabra del Señor, estaba escrito de antemano que Él iba a darse en rescate por intermedio de Jesucristo, que Él tenía que venir y a ser sacrificado. Lo vemos en Isaías 53. Ya de muchos años atrás estaba ya escrito que el Señor tenía que venir a morir. ¿Por qué? Por amor a su creación, por amor al hombre, que él estuvo allá cuando formó a Adán y a Eva, pero Dios lo hizo con un propósito de que administrase, pero Satanás también hizo su trabajo, donde se rebeló él contra Dios y él buscaba que el hombre también se rebelase contra Dios, y así fue. Pero Dios no se queda ahí. Dios es tan amoroso, tan bondadoso. Lo vemos a Dios, dice que su ira puede ser minutos, es poco, pero su misericordia es eterna. Y ahí vemos la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Que esto tenía que acontecer. Esto le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Y luego, ¿qué les dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, porque antes quizás no podían entender las Escrituras, y por eso que hay muchas personas que pueden leer la palabra de Dios, pueden leer este libro que se llama la Biblia, pero no lo entienden. Para muchos es la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque tropiezan y se pierden. Pero para los hijos de Dios, que los que recibimos a Cristo, los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él da testimonio a nuestro espíritu para que entendamos la palabra de Dios y andemos como Él quiere. Ya si hemos muerto para el mundo, si hemos podrida llaga, como en Isaías 1, ahí vemos que Él nos limpia de esa pudrición de nuestro pecado, y ahora somos vivos para Dios y no debemos andar ya enrolándose en el mundo. A nuestro hermano también nos ha hablado de que los gobernadores, los presidentes, las autoridades son puestas por Dios, sí, puestas por Dios, que debemos estar sujetos, que ellos darán cuenta, sí, porque vemos de antemano que a veces el hombre por naturaleza siempre tiende a andar en sus caminos y no busca a Dios, pero un día darán cuenta si es que no se arrepienten. Pero nosotros, los hijos de Dios, ya no debemos enrolarse en el mundo, ya no, porque ya no somos de este mundo, sino vivimos para Dios, y nuestra ciudadanía es el cielo, como nos dicen Colosenses, buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Las de la tierra se pudre, son pasajeras, pero las del cielo son eternas. Y luego, ¿qué dice el verso 46? Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto ya estaba escrito, que Él tenía que resucitar, que Él tenía que ir nuevamente al cielo, pero durante un buen tiempo estuvo con 40 días, 40 noches ahí con sus discípulos. Y vemos ahí que le da una orden a sus discípulos. ¿Qué le dice el 47? ¿Qué le dice? Porque todo cristiano, todo hijo de Dios, es que no nos quedemos allí, es ser contentos que ya recibimos el perdón de nuestros pecados, ya, y eso me basta. No, el Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él nos ha puesto aquí en su palabra. ¿Qué dice? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estimados hermanos, este mandamiento les dio a sus discípulos, y eso también nos dice a nosotros, que prediquemos a Cristo, que prediquemos el evangelio que el Señor nos dejó establecido, que nosotros hemos recibido el perdón de pecados por intermedio de Cristo Jesús, y ahora debemos también predicar el evangelio, predicar que Cristo murió por amor al pecador, que Cristo murió por amor a los humanos. Pero sí, esto tendrá un tiempo. Y nosotros como hijos de Dios no debemos amiladarnos, no debemos tener vergüenza de hablar de Cristo. Hoy en estos días estamos por este medio. Quizás, como dijo nuestro hermano, a veces muchos quizás estamos, no va bien, quizás no entendemos, podemos decir en nuestro corazón, pero de esta manera nos alentamos unos a otros para seguir fortaleciéndonos en el Señor, seguir creciendo en la palabra del Señor. Y mientras tengamos todavía, Dios nos presta vida, estemos en este mundo, no nos cansemos de hablar del Señor Jesús. No nos cansemos de hablar que Él vino a este mundo y un día, hoy vino a este mundo, pero un día vendrá como juez. Hoy es el abogado. Hoy Cristo Jesús está aún tocando nuestro corazón. Él aún está mirando al corazón del incrédulo, mirando al corazón del pecador, diciendo, yo morí por ti. Pero si tú abres tu corazón, así como lo vemos en Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta. Y si le abrimos, Él entra a nuestro corazón. Y a los hijos de Dios y todo aquel que recibe a Cristo Jesús, lo vemos también en la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, vemos, y enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas en este libro. Ese es lo que el Señor nos ha encaminado, que debemos hacer lo que está escrito y ya no debemos vivir para el mundo, sino debemos vivir para Dios. Y que el Señor bendiga su palabra. Amén.